idea es conversar un poco acerca de los reguladores de crecimiento, o PGRs, sigla en inglés, en Manzano, eh, los cuales han ido, digamos, tomando cada vez más relevancia y también más eh, visualización, digamos, ya que con otras especies, particularmente cerezo, los reguladores de crecimiento han tomado mucha fuerza. Manzano se lleva mucho tiempo ocupándolos, pero justamente ahora se ha tomado un mayor interés en PRs no raleadores químicos. ¿Ya? Hace dos clases atrás, me parece, don Oscar, o tres clases atrás, don Oscar habló de los raleadores químicos, así que ahora la idea es eh, ver reguladores no raleadores químicos, eh, pero igual ante cualquier duda no hay problema si se puede eh, responder, digamos. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Mostrar los principales PIR disponibles para Manzano en Chile hoy en día, cuáles son sus funciones y las experiencias que se ha tenido tanto aquí como afuera. Todavía, a pesar que se lleva bastante tiempo ocupando, todavía se está estudiando mucho, están saliendo nuevas formas de PIR y también distintos usos. ¿Ya? Entonces, esta sesión va a ser un poco hablar sobre las hormonas vegetales, los PIR, cuáles son sus usos, sus factores influyentes, digamos, para que funcionen bien. Después vamos a empezar a ver cada hormona y los PIRs asociados a ellas, ¿no es cierto?, de origen químico. Algunas novedades que puedan haber y las consideraciones finales. Entonces, hay que partir obviamente diciendo qué son los PIR. ¿Mm? Entonces, por definición, son compuestos orgánicos, naturales o sintéticos que en pequeñas cantidades promueven, inhiben o modifican los procesos fisiológicos, ¿no es cierto? Estos PGRs desde hace mucho tiempo, ya casi 100 años, se están ocupando, probando, ¿ya? Ahora, estos últimos años, con los constantes aumentos de costos de producción, son fundamentales, digamos, en la producción voy a hablar muchas veces de pomáceas, más que de manzanas propiamente tal, ¿eh? Me disculpan si, si mucha gente no, las peras no les interese mucho, pero... también se ocupa mucho PGR en pera, ¿ya? De hecho, vamos a ver algunas láminas en pera, ¿ya? Eh, Hay mucha experiencia, como les digo, y uso en los principales países productores de manzana. El desarrollo ha sido tremendo, también acá en Chile, obviamente. Eh, Hay mucho desarrollo de Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, los países manzaneros de Europa. Todos tienen sus propias experiencias. Hay que tener en cuenta que cada localidad los PGR pueden funcionar de manera particular. Entonces, antes de hablar de los PGRs, que son en general de origen sintético, hay que hablar un poco, obviamente, de las hormonas vegetales, ¿no es cierto? Las cuales ahí en la lámina son las principales, digamos, eh, las hormonas que se conocen, ¿no es cierto? Que están las asociadas al crecimiento, como la auxina, la citoquinina, la giberelina, ¿no es cierto? Después tenemos un par que están más asociados al control del crecimiento y a la senescencia, ¿no es cierto? Como son el ácido abscísico y el etileno, ¿no es cierto? Y hay una pila ahí, hay cinco de nuevas hormonas, algunas incluso, eh, algunos dicen que son hormonas, otros no las califican como hormonas, como son las poliaminas, pero el jamónico, el salicílico, los veracinoesteroides, las tringolactonas tienen mucho potencial, digamos, ya se están haciendo muchos estudios, algunos productos comerciales ya acá en Chile, ¿no es cierto? Eh, y de esos productos vamos a hablar un poco hacia el final, digamos un poco las experiencias que se han tenido. ¿Ya? Este cuadro indica un poco el detalle, digamos, de la forma activa de hormonas presentes en las plantas y su PGR asociado. En caso de la auxina, ahí está el ácido indolacético, ¿no es cierto? Sigla en inglés. Y los PGRs, el indolbutírico, el naftaleno acético, el 2,4-D, ¿no es cierto? Que se ocupa
como herbicida, o también incluso hay reguladores de crecimiento asociados a cuaja en cerezo, ¿no es cierto? Y ahí está el otro, el TPA. Gibberellina, sabemos que hay centenares de gibberellinas, ¿no es cierto? Pero las formas activas se concentran básicamente en estas cuatro, la uno, la 3, la 4 y la 7. Y los pillars asociados son los AG3 y el AG4 más 7, ¿cierto? Después tenemos la citoquinina, ahí están las formas activas, y los pillars asociados que son la bencilanina, el CPP, el diazepam, la quinitina. Después tenemos el ácido cícico, ¿eh? Con su forma activa y su pillar asociado, el etileno, tenemos el etefón, el gas etileno, ¿no es cierto? Y incluso ha salido otro asociado al etileno que es como el ACC, ¿no es cierto? Tenemos los jasmonatos, el prohidrojasmón, que también ya está en forma comercial acá en Chile, el ácido salicílico y los grasinoesteroides. Entonces, ¿cuáles son los usos de los PRs? Eh, bueno, aquí puse estas dos fotos, ya que puede ir desde la micropropagación hasta la calidad en post cosecha. O sea, se puede ocupar en todo el proceso vital, digamos, de una planta o de una fruta, ¿ya? Ahí están cada uno de los usos que puede tener, ¿ya? Entonces son muy versátiles los usos, tanto en oportunidad de uso como en dosificación de uso. Y esa versatilidad, que por un lado es muy buena, también hay que tener mucho cuidado con ella, ¿ya? Porque tienen esta característica de que a pequeñas dosis pueden hacer una u otra función que puede ser beneficiosa o perjudicial para la planta o para la fruta. Entonces las aplicaciones de PGR se hacen principalmente vía foliar, ¿no es cierto? A pesar que hay algunos que se hacen vía riego, principalmente lo que es control de vigor, ¿no es cierto? Eh, y como les decía, hay muchos factores que influyen en la efectividad de la aplicación, ¿no? Factores ambientales, factores asociados al PGR propiamente tal, a la planta, ¿ya? Entonces, si todos esos factores se tienen en cuenta, ¿ya? Y se tiene mucho cuidado, digamos, en su uso, se puede aprovechar al máximo el efecto del PGR. Eh, bueno, ya yendo un poco al campo propiamente tal, o a una temporada propiamente tal, se puede partir aplicando PGRs en el inicio de rotación, ¿no es cierto? Durante la floración, durante el cuajado, ahí también entra obviamente mucho lo que son los ralladores químicos, ¿no es cierto? Durante el crecimiento de fruto, previo a cosecha, todo lo que es el control de madurez, y la post cosecha ya el manejo en frío. Ahora, por qué utilizar los pillars? Bueno, ahí se nombra una cantidad de beneficios, digamos, mejora la calidad, la productividad, reducción de mano de obra, muy enfocado en raleo, ¿no es cierto? Entonces, y aquí de nuevo coloqué la- los factores de los cuales dependen, digamos, el efecto del pillar, el estado fisiológico, las condiciones ambientales. Quiero dejar muy, digamos, eh, claro y que lo tomen en cuenta todas las condiciones ambientales porque es muy importante. La especie de variedad, obviamente, incluso hay diferencias en cuanto a variedades en los efectos de las aplicaciones, aparte de los raleadores químicos, insisto. También depende la concentración, obviamente, y de la época de aplicación. Entonces, además, otros PGRs, eh, otros buenos efectos, digamos, mejora el cuajado, aumenta el tamaño, ¿ya? Sincronizar la floración, controlar el crecimiento. En fin, como les digo, hay una mucha variabilidad, digamos, en sus beneficios. Y aquí un poco quería hablar, básicamente, como les digo, del clima. Eh, Esos son los principales puntos que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? La humedad relativa, principalmente, ojalá, y también va asociado a la temperatura, ojalá aplicar con secado lento y humedad relativa alta, ¿ya? En general, esas son las condiciones ideales para la aplicación de pillar por el tema de que no se evapore el producto antes de entrar al, al sistema, ¿ya? Eh,
Obviamente la velocidad del viento también influye tanto en la aplicación en sí como en la velocidad o no del secado, ¿no es cierto? Eh, También otro tema a considerar con el tema de la temperatura, principalmente en verano, eso del secado lento, ojalá hacerlo en la madrugada, la aplicación, no una vez que oscurezca, en verano, porque cuando oscurece en verano, y de todas formas, la temperatura superficial de las hojas y de la fruta va a ser un poco mayor de lo que se necesita, digamos, para una adecuada entrada al producto, ¿ya? Quizás en esta época se puede hacer también en las tardes, ¿ya? Pero en verano, ojalá fuera solamente de mañana. Y lo otro importante, obviamente, es la regulación de maquinaria, todo el tema del manejo de las boquillas, dependiendo de dónde se quiera aplicar, digamos, enfocado al tercio superior o al árbol completo, etcétera, etcétera. Entonces, partamos un poco con cada hormona en particular, ¿ya? Partamos por la auxina, que bueno, ahí su etimología dice que viene de una palabra que significa crecer, o sea, ya con eso nos dice mucho en cuanto a a las funciones que cumple esta hormona en las plantas, ¿no es cierto? En los árboles. Entonces, estas se sintetizan principalmente en las células meristemáticas de los ápices, ¿no es cierto?, en crecimiento y hojas jóvenes, ¿ya? Su translocación es principalmente vía floemática, ¿ya? Y el modo de acción es principalmente modificar la plasticidad de la pared celular, ¿ya? Ahí están las funciones principales: división y crecimiento celular, dominancia apical, muy importante en las aplicaciones de plantaciones nuevas, ¿no es cierto? También en los enraizamientos, lo que es micropropagación, promotor o retardador de la adquisición de frutos, promotor en el tema de raleadores o retardador en el tema de la precosecha. Ahí vamos a ver más detalle. Formación y diferenciación del xilema y floema, función que yo creo que cada vez tenemos que darle más importancia en cuanto a que nos puede ayudar mucho al, a la intención de llevar más nutrientes, particularmente el calcio, a la fruta, ¿ya? Y ahí tener un mejores resultados en control de desórdenes fisiológicos, principalmente lo que es el bitter pit, ¿no es cierto? Y regeneración del tejido vascular. Entonces aquí están las principales auxinas naturales: el indol acético, el indol butírico y el naftalén acético, el cual vamos a entrar un poco más en detalle en sus funciones y cómo un poco se ocupa, ¿ya? Entonces el principal efecto que hace el ácido naftaleno acético en general, todos estos años lo que se le ha estudiado es promoción de síntesis de etileno, ya sea temprano, cuando se aplica como raleo químico, ¿no es cierto? Promueve el etileno y eso hace que finalmente ayude a a la caída de fruto, ¿ya? También, al contrario, la caída prematura de fruta hace un control del etileno, ¿ya? Eh, También hace un control del crecimiento cuando se aplican en plantaciones nuevas. Y ahí tengo dos puntos que son interrogantes porque, a pesar que obviamente hay antecedentes, pero yo creo que se puede estudiar mucho más, como son beneficios en el retorno floral y control del bitter pit, con esto que les comentaba de los ácidos vasculares. Eh, Particularmente lo que es caída de frutos, ahí está la función del NA, interfiere directamente con las enzimas que crean la zona de abscisión, ¿ya? Si se aplica en muchas cantidades, muchas ocasiones, generalmente se habla de no aplicar más de 3 veces precosecha, eh, a las dosis en las cuales ahí están indicadas, ¿no es cierto? Más de 3 aplicaciones ya se ve que induce la síntesis de etileno, ¿ya? Puede ser contraproducente. Entonces, generalmente en esa aplicación se aplica cada 10 días aprox,
ese es su periodo de funcionamiento entre aplicaciones. Recién, más o menos al tercer día, ya se ve el efecto, digamos, fácilmente. Y se empieza a aplicar ya cuando se ven los primeros frutos en el suelo. Obviamente, como les comento, si, si se hacen no más de 3 aplicaciones, la idea es, ojalá no partir antes de un mes antes de cosecha. ¿Ya? Ahí tenemos un pequeño estudio que se hizo el año pasado. En cuanto a aquí, lo que más quiero mostrar es un poco el efecto, digamos, positivo del NA, y también se probó el ABG, que lo vamos a ver más adelante. Pero si se fijan, son resultados bastante similares, tanto en el promedio de caída de fruta co- en pre-cosecha, esto fue en una Rosilo, ¿ya? Y también en la degradación del midón, ¿ya? Son bastante similares, lo que hace el NA una muy buena alternativa para este uso, ¿ya? Esta lámina la quise colocar porque este es un estudio que ahí está la fuente, digamos, en cuanto al retorno floral. Ya ahí está destacado, digamos, la conclusión, que dice que confirman la efectividad de cinco, en este caso fueron 5 aplicaciones de DNA en verano, eh, con o en lugar del ETFON, que digamos el, el testigo, digamos, el control de este ensayo. Entonces aquí indica que fue una buena alternativa, ¿ya? Y aquí hay otra lámina que quise mostrarles en cuanto a otro estudio que habla del NA en la diferenciación vascular, ¿ya? Y que, tal como dice el título, eh, promueve la función vascular y, en este caso, redujo la incidencia de Bitter-Pitt en Honeycrisp, que se sabe es una variedad muy, muy propensa a este desorden fisiológico, ¿ya? Ahí están las, las dosis en las cuales funcionó mejor, digamos, ¿ya? Esto me recuerdo que se aplicó 30, 45 y 60 días después de plena flor. Pasemos a las citoquininas, eh, las cuales son sintetizadas, perdón, principalmente en los meristemas de la raicilla, aunque hay estudios que indican que son producidas en diversos órganos vegetales, ¿ya? Subtran en ocasiones vía cinemática. Y ahí están las funciones principales, la división celular, digamos, y ahí está el tema de abscisión de frutos por competencia, todo lo que es el raleo químico. Tenemos el crecimiento celular, también está muy asociado al desarrollo vascular, a la apertura estomática, a la fructificación efectiva, al retardo de la senescencia, digamos, de las hojas principalmente, rompedores de la dominancia apical, también muy importante en las plantaciones nuevas, regulador también de la arquitectura de las raíces, ¿no es cierto? Y también últimamente, ¿no es cierto? Cada vez más se está estudiando que está asociado también al- a romper la dormancia, ¿ya? Tanto en manzanos como en otras especies de cerezos, digamos, ¿ya? Y ahí están las formas más comunes. Ahí está la cinetina, la benciladenina, el CPPU y el TDZ. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la benciladenina, ¿ya? Ya que las otras dos formas químicas, digamos, el CPPU y el TDZ, eh, hay muchos estudios, no acá en Chile, hay muchos estudios afuera, pero digamos, esta es la que aún se ocupa con mayor frecuencia, ¿no es cierto? La inducción de la división celular es una de las principales funciones, ¿no es cierto?, de la 6-benciladenina. También promueve la abscisión de frutos, por lo mismo, competencia entre frutos y competencia entre frutos y el brote, ¿no es cierto? También promueve un aumento de formación de yemas frutales y una inducción en la formación de ramas, ¿ya? Aquí tenemos un estudio, digamos, en los cuales tenemos un control, tenemos lo que es el tipping, digamos, o el pellizco, digamos, del brote, ¿no es cierto? Y tenemos aquí las dosis de 6-benciladenina que se ocuparon, ¿ya? Entonces, tanto en el número de laterales como en el número de yemas, digamos, que brotaron, claramente se diferenció
la 6-benciladinina respecto del otro tratamiento, ¿ya? Esto fue hecho en Brookfield, ¿ya? Y en Golden Delicio, ¿ya? Aquí tenemos otro ensayo que también fue hecho al año siguiente, digamos, que corroboró los mismos efectos, ¿ya? Entonces, eso generalmente se hace entre a 5 aplicaciones, entre 300, 500 ppm, digamos. Puede ser en mezcla con Gibrelico 4+7. Hay una formulación comercial, ¿no es cierto?, que viene en la mezcla hecha, digamos. O puede ser aplicado solo, ¿no? La primera aplicación, ojalá con eje ya un poco ya definido, 70, 90 centímetros, digamos, ¿ya? Primero, siempre pensar en que debemos llegar a la altura, digamos, más o menos deseada del árbol, ¿ya? Y para después empezar a ramificar, o una vez que ya vemos que el árbol, digamos, tomó vuelo, se pueden empezar a hacer esas aplicaciones, ¿ya? Repetir cada 7 a 21 días, digamos, según vayamos viendo cómo va la reacción, o cada 10 a 15 centímetros de nuevo crecimiento, ¿ya? Ahí tenemos una foto, digamos, distintas dosis de 6-benzilianina, ¿no es cierto?, las cuales ahí muestran sus distintos efectos, ¿ya? Claramente mucho más influyente, digamos, que el control, ¿eh? Pasemos a lo que son las gibrelinas, ¿no es cierto? Son sintetizadas en puntos donde la dilución celular es mucho más intensa, digamos. Se tiene translocación cinemática y floemática, digamos. Entonces la hace una hormona muy, muy versátil dentro de la planta, ¿ya? Tiene distintas funciones: división celular, crecimiento, elasticidad, muy importante, digamos, regulador de la inducción. También eso es muy importante, digamos. Se sabe que ciertas dosis de giberelina en ciertos momentos pueden provocar, digamos, añerismo al año siguiente, ¿no es cierto? Eh, Tenemos que también sirve para la cuaja y la partenocarpia, principalmente en aplicaciones se ocupa bastante en algunas variedades de pera, ¿no es cierto? Y también sirve para el retardo de la senescencia. Entonces, tal como les comentaba al principio, ¿no es cierto? Hay muchas eh, formas de giberelina, pero solo algunas son altamente activas en la planta, principalmente la G1 y la 4, y un poquito menos la G3 y la G7. También en el mercado hay inhibidores de la síntesis de giberelina, o como se les dice, antigiberelinas, ¿no es cierto?, en los cuales principalmente acá en Chile está el peroxidino de calcio. También, obviamente, hay otros que son los que se aplican en vía radicular, pero nos vamos a enfocar un poco en prohexadiol, ¿ya? Entonces aquí están nuevamente los principales PGRs: la G3, el cual promueve extensión del brote, muy importante en las plantaciones nuevas, y en la producción de frutos partes neocarpio, ¿ya? En pera, ¿ya? Tenemos la G4, la G7 y su mezcla, digamos, que es muy importante también en el control de RAS provocado por condiciones climáticas, principalmente desde plena flor a más o menos unos 40-45 días después de plena flor, ¿ya? También hay productos comerciales solo con esa mezcla, digamos, los cuales se ocupan principalmente en manzanos para esta, digamos, control, ¿ya? Y como les comenté, el peroxidano de calcio como inhibidor de la biosíntesis de Hirrell. Entonces la G3, aquí me quise enfocar un poco en lo que son plantaciones nuevas, en la estimulación de la elongación celular. Se enfoca mucho en la aplicación del ápice del eje, ¿no es cierto? Para que tome la mayor altura posible en el primer año, ¿no es cierto? Ahí está la dosis y la forma de aplicación, ¿ya? Eh, También es muy importante, digamos, tener la planta no estresada, ¿no es cierto?, para que reciba estas dosis, eh, ya que si tenemos, digamos, estrés, claramente van a ser un factor más
para que la planta no cumpla el objetivo de ir creciendo a la velocidad que se requiere, ¿no es cierto? Tenemos la G47, ¿no es cierto? Que aumenta la elasticidad de las paredes celulares en la cutícula eh, y principalmente enfocado en el RASET fisiológico. ¿Qué es el RASET fisiológico? Son grietas que se forman bajo la cutícula, ¿no es cierto? Entonces, estas capas de cutícula se van formando principalmente en la época de división, ¿no? La plena flor, como les decía, y 45 días después, ¿no es cierto? Entonces, a medida que se van formando estas capas, las células epidérmicas van siendo empujadas a la superficie. Entonces, si hay de estas células con grietas, estas células dañan, o sea, perdón, llegan a la superficie y causan el felógeno, que es la famosa la costrita que uno ve, digamos, y que es lo que uno considera como raza. ¿Ya? Entonces, esto se produce principalmente con condiciones de baja temperatura y alto medio ambiental. ¿Ya? Incluso se puede dar también en condiciones de primavera benigna, pero que pueden tener canopias demasiado frondosas, en las cuales cualquier, digamos, agua, ya sea aplicada en forma digamos, exógena por el hombre en aplicaciones, ya sea por volumen o por el secado, etcétera, etcétera, o también por alguna condición ambiental, se forme, digamos, esta humedad dentro de la canopia y que después incide en la mayor o menor incidencia digamos, problema. ¿Ya? También se ha reportado que la G4+7 promueve la elongación del pedicelo. ¿Ya? Ahí coloqué tres dosis, las cuales claramente son muy diferentes entre sí, ya sea en una o dos aplicaciones, y esto muy enfocado también o basado en la experiencia de una fisióloga muy reconocida, digamos, en el mundo de las manzanas, que es la Polena Francescato, ¿no es cierto? Que ella lo ha probado ella y su empresa Valen, lo ha probado en muchas partes, ¿no es cierto? Eh, y algunas dosis, por ejemplo, estos 20 ppm pueden funcionar bien, no recuerdo bien, pero pueden funcionar bien en Estados Unidos, pero en Sudáfrica, o puede ser al revés, la que funcionaba era 120 ppm. ¿Ya? Entonces ahí está un poco la versatilidad de esta hormona, como les comentaba. ¿Ya? Y bueno, y obviamente el promover la elongación del pedicelo puede influir bastante bien, digamos, en variedades con pedicelo corto, digamos para evitar un poco disminuir las caídas de cosecha de repente cuando se unen demasiado la fruta, o también incluso el daño peduncular en frutos ya en el DIN cosechado. Ahí está un poco el tema de las aplicaciones acá en Chile, ¿ya? Día 20 ppm, 2 a 4 aplicaciones cada 7 a 14 días desde caída de pétalo, muy influido también, insisto, de nuevo, por la susceptibilidad varietal, por las condiciones climáticas. ¿Ya? Y tratar si tenemos pronósticos de tiempo, digamos, con frío, con humedad alta, digamos, ojalá aplicarlo antes, ¿ya? La primera aplicación solo, ¿ya? Y susceptibilidad varietal, bueno, hay variedades mucho más sensibles, Fuji, esas fotos de Fuji, tenemos todo lo que son esta variedad, la ENVI, la Ambrosia, digamos, ¿eh? Son un poquito más sensibles. Llegamos a lo que es la mezcla, el producto comercial de mezcla de AG4+7 y la 6-dencilanina. Comúnmente se le denomina, digamos, promalina. Hay otras formas comerciales, ¿no es cierto? Las cuales principalmente permiten una elongación del fruto, ¿ya? Se ocupa mucho, digamos, para alargar la fruta y que tenga una mayor posibilidad comercial, digamos. Esos típicos lóbulos que se dan en la zona calicinal de la red de licio, digamos, son bastante promovidos, digamos, por el uso de este producto. Si uno le aplica una gala, va a tener un poco
quizás no tan marcado, pero va a tener esa forma un poco más alargada con esos lóbulos en la cavidad calicindal. ¿Ya? También tiene una acción raleadora, ya que eh, esta aplicación temprana que para elongar el fruto que se hace desde botón y todo el periodo de flor, también ayuda un poco a ralear fruta, ¿ya? No es un raleador, digamos, en el cual uno se pueda basar un programa de raleo químico, ni mucho menos, ¿ya? Pero puede ejercer un efecto eh, que se pueda considerar. ¿Ya? Eh, bueno, aquí está el control del RASET, que le había comentado anteriormente. También influye en el aumento del crecimiento del eje, entonces por eso les comentaba que se podía aplicar en plantaciones nuevas, ¿no es cierto? Y también, muy importante, en algunas variedades de peras, y sobre todo en algunas condiciones climáticas, primaveras poco propicias para lo que es la polinización, la fecundación y la generación de semillas, digamos, que también están muy asociados a calibre. Se puede aplicar este producto para generar frutos partenocárpicos, ¿ya? Para acentuar la cuaja y la producción. Eh, Hay una variedad de pera que es la Tifetel, ¿no es cierto? Que se ocupa mucho este producto, ¿ya? Aquí tenemos, digamos, este cuadro fue con aplicaciones ya sea de AG3 solo, la mezcla con AG3, y aquí está la bromalina, digamos, y hay una diferencia, digamos, en todo lo que es la altura, diámetro, la forma que se le busca a esta pera, digamos. ¿Mm? Este cuadro indica un poco el tema de la fructificación efectiva. Si se fijan, el control tiene un 84% y aquí claramente se ve, digamos, el efecto raleador, ¿no es cierto? En estos estados, ¿ya? Y obviamente el aumento de la masa media, como dice ahí, que es aumento de calibre, ¿no es cierto? Se diferencia claramente, digamos, también según su dosificación y su época de aplicación. Yo me voy a tomar estos minutos que me dieron para presentarles el nuevo raleador químico que desarrolló Sumitomo. Es un producto que lleva más de 10 años de desarrollo en Chile. Es un producto que actualmente tiene etiqueta en Estados Unidos. Nosotros somos el segundo país que obtiene etiqueta para raleo, no solo de pomacia, sino también de carozo y coloración en uva. En las últimas diapositivas les voy a mostrar la etiqueta. Y me voy a enfocar en esta presentación en presentarles de qué se trata el producto, cuál es su función y cómo lo estamos utilizando, las distintas ventanas que tenemos para utilizarlo y qué es lo que esperamos de él, ¿ya? Entonces, este producto se llama Axid SL, es un regulador de crecimiento. Ya, vamos a ver primero, si ustedes ven el puntero, se ve el puntero, ¿verdad? Sí, yo creo. Bueno, el producto es de nombre químico ácido 1-aminociclopropano carboxílico, es ACC, es un producto que es un precursor inmediato del etileno. Dentro de la ruta metabólica del etileno existen cuatro productos importantes que son la metionina, la S-adenosilmetionina, el ACC y el etileno. El etileno es la hormona de la senescencia, ya de la maduración. Entonces está presente de manera natural en las plantas en forma gaseosa siempre que la planta esté en una etapa de senescencia. Y digo senescencia, por ejemplo, cuando el órgano floral inicia su proceso, también está iniciando un proceso de senescencia. Está variando desde que se inicia hasta que termina el proceso y ahí está mediado también por el etileno. Entonces tenemos en los distintos órganos el etileno cumple una función diferente y en el caso de los manzanos en la floración y luego en la caída de frutos, siempre que tengamos esos procesos de senescencia de flores, senescencia de ya sea de hojas, caída de frutos o maduración, siempre tenemos etileno presente. Entonces, el etileno
como tal existe de manera natural en la planta y lo que tenemos acá es un precursor de este etileno. Lo que nosotros estamos presentando como producto formulado es el mismo componente que la planta produce, por lo tanto no deja residuo. A diferencia de etileno, que lo que se aplica con etefón es un producto asociado a un ácido, que es el ácido el que uno detecta como residuo. Acá lo que nosotros estamos aplicando es un producto que la planta naturalmente produce, por lo tanto no es que no deje residuo, es que siempre que tú evalúes eh, o busques ACC en la planta, lo vas a encontrar porque en las plantas normalmente está presente. Entonces, aquí es importante tener en cuenta una cosa. Para que ACC se transforme en etileno dentro de la planta, necesita de esta enzima, ACC oxidasa. Y esta enzima está presente en las plantas en mayor o menor medida dependiendo del proceso en que se encuentra. Por ejemplo, como etileno se gatilla en procesos de senescencia, siempre que estemos en un proceso de senescencia va a haber ACC oxidasa. Por lo tanto, si yo aplico ACC, voy a tener naturalmente este paso. Pero si yo estoy en un momento en que la planta está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento de fruto, en pleno desarrollo vegetativo, esta enzima va a estar en una menor medida, por lo tanto yo voy a aplicar ACC, no voy a lograr lo que estoy logrando en los momentos clave donde esta enzima está presente, o sea, este producto está presente. Entonces nosotros utilizamos la ruta metabólica de la planta para que ocurra esta transformación. Y esto es súper, súper importante, porque la eficacia de Axid no solo tiene que ver con el producto en sí, sino que con todas las condiciones que se den para que ocurra este proceso. ¿Cuándo tenemos ACC oxidasa en alta cantidad en la planta? Cuando hay condiciones de estrés, por ejemplo. Si nosotros tenemos, esto es súper importante, porque si nosotros tenemos ACC oxidasa presente, porque tenemos heladas, porque tenemos estrés hídrico, porque tenemos estrés por alta temperatura o un estrés, bueno, térmico, es probable que esta ACC oxidasa esté en mayor medida dentro de la planta, vamos a aplicar ACC y vamos a obtener un resultado no deseado, exacerbado, por ejemplo, porque la planta está en una condición de estrés. Y cuando hay bajos niveles de ACC oxidasa, por ejemplo, cuando estamos sobre 35 grados. Eso es súper importante en nube mesa, porque cuando estamos en plena maduración, hay situaciones en las que sí tenemos temperaturas muy altas y por más que apliquemos Axid, eh, no vamos a estar esperando, o sea, viendo los resultados esperados porque la planta no está desarrollando este proceso en la medida que quisiera. Doy esta explicación porque es súper importante cómo va a interactuar este producto con el medio ambiente, con el clima, que finalmente va a modelar esta respuesta. Por favor, no sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si me puede interrumpir o la va a registrar. Ya voy a avanzar. Este es nuestro producto, como les dije, es lo mismo que la planta produce. Es un producto que viene al 11,2%, o sea, 112 gramos por litro. Es un producto líquido, una formulación SL. Y como para iniciar, para mostrarles las láminas que tengo, solo como introducción, ustedes saben más que yo de manzano, pero bueno, como resumen, nosotros tenemos temperaturas medias a cálidas, días soleados, tenemos en general una alta carga frutal que siempre hace que tengamos programas de raleo químico muchas veces intensos, pocas veces suaves. Entonces, un programa de raleo intenso podría incluir todos estos momentos de aplicación, a veces unos, a veces otros. Los distintos programas van aplicando en unos momentos o en otros, dependiendo de la variedad, la combinación. Pero lo importante es que ustedes, los productores de manzano, tienen mucha experiencia en raleo químico, han vivido con el raleo químico. Ay, perdón. Conviven con esto. Entonces, ustedes saben que cada programa de raleo varía de año a año, de huerto a huerto, incluso en un huerto de temporada a temporada, obviamente porque tenemos en cuenta las condiciones del invierno, las condiciones de la producción del año anterior. Entonces, en base a eso se va a generar un programa de raleo. Y también lo que les voy a ir mostrando es que hicimos un trabajo en la Universidad de Chile, Víctor con Gabino Reginato, Víctor Bellá, hicieron un trabajo, bueno, junto a Sumitomo, donde ellos modelaron 4 temporadas de trabajo de Axid con manzano
y hicieron una interpretación con el clima de esas 4 temporadas. Así que eso se los voy a tratar de mostrar en este ratito que tengo. Lo primero, quise resumir en un par de láminas la experiencia que más se ajustaba a lo que estamos registrando en la etiqueta hoy día. Primero, cuando nosotros consideramos, bueno, de partida la etiqueta incluye aplicaciones desde plena flor hasta 25 milímetros. Actualmente no tenemos un producto como de rescate en el mercado y Axid viene a ser una muy buena alternativa para esta oportunidad. Pero Axid tiene la oportunidad de ser aplicado desde la plena flor, pasando por todo el periodo, desde los 4 milímetros, 8, 10, 12, 18. En este momento vamos a ver una respuesta hasta los 25. Lo importante como resumen es que vamos a ir viendo que en la medida que el momento más sensible es la plena flor, después tenemos otro momento muy sensible cercano a los 18 milímetros y luego a los 25 vuelve a ser sensible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida que nos alejamos de la plena flor, vamos a tener que incrementar la concentración para obtener los mismos resultados. Por lo tanto, siempre lo vamos a tener que tener en cuenta dentro de un programa de aplicaciones. En este caso, estos son frutos remanentes, un trabajo que hizo la Universidad de Chile, frutos remanentes eh, en un tratamiento sin ninguna aplicación, y acá tenemos un Axid, cuando yo tengo 448, son 448 ppm en plena flor, pero yo voy a hablar de 4 litros por hectárea con 1000 litros de agua. Entonces acá tenemos 4 litros, 6 litros con 1000 litros de agua. En una Fuji estamos reduciendo a un 52% los frutos remanentes y a un 48%. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que en una Fuji no teníamos diferencia entre 4 y 6 litros. O sea, con 4 en esta condición estábamos bien. Lo comparamos con un NA y con un tratamiento estándar de campo. Y luego en 25 milímetros lo que hicimos fue hacer una aplicación muy suave de 6-benciladenina con aceite en calle pétalo. Lo dejamos sin aplicaciones en todo el periodo y luego aplicamos el Axid a 6 y a 8 litros por hectárea y logramos una reducción del 33 y el 44% de frutos remanentes. En Gala es un poco distinto porque Gala es más sensible, o sea, en realidad no, sí, es más sensible, la Fuji es más difícil de ralear y responde igual al raleador, al Axid. En este caso tenemos lo mismo, 4 y 6, no hay diferencia entre 4 y 6, aplicado en 25 milímetros, en este caso no puse lo de flor, pero flor en Gala es muy sensible, y tenemos una reducción acá del 28 y el 33. Lo que les quiero mostrar con esto es que la aplicación de 25 milímetros es una oportunidad. Cuando nosotros vemos que llegamos a un momento en el campo en el que tenemos mucha fruta, baja disponibilidad de mano de obra, esto es una alternativa, tiene eficacia y es una oportunidad este año de poder utilizarlo. El producto se encuentra de manera comercial, lo tiene disponible en Martínez. Esto es una Brookfield Gala y yo incluí estas láminas porque muchas veces me preguntan cómo quedan los dardos. Mira, esto es una aplicación de plena flor, esto es una aplicación de 25 milímetros. Entonces, en la aplicación de plena flor, por ejemplo, tenemos un tratamiento testigo, un control, un tratamiento estándar de campo, 2 y 4 litros en plena flor y un NA. ¿Qué veo aquí yo? Que en celeste hay dardos con 0 frutos. Entonces, lo normal en un tratamiento control es que aproximadamente el 50% de los centros frutales tenga entre 1 y 2 frutos y se distribuye el 28 y 22% con 0 y 3. Si nosotros aplicamos Axid, estamos incrementando los dardos con 0 frutos, reduciendo de 1 a 2, pero lo más importante es que estamos reduciendo los dardos con más de 3 frutos. Cuando aplicamos en 25 milímetros también tenemos la misma situación. Disminuimos la cantidad de dardos con más de 3 frutos. Eso es lo que se observa aquí. Después ustedes me pueden escribir, pueden llamar, no sé, o ver una experiencia puntual, pero tengo el tiempo, me dieron tiempo. Y este es el trabajo que yo les quería mostrar en más detalle. Si ustedes pinchan este link, esto me parece que esto queda grabado, así es que ustedes buscan este link y van a encontrar esta publicación. Este es un trabajo que hizo Víctor Bellá junto a Gavino
Tomás Fichet, y bueno, yo también participé como parte de Sumitomo, y aquí el objetivo era integrar la información de 4 temporadas que habíamos trabajado con Gala y con Fuji, eh, con aplicaciones de Axida en distintos momentos y se integró la variable climática. Entonces va cambiando solo. Eh, Ahí está disponible el link, ustedes después lo pueden buscar en detalle. Yo tratamos de resumir porque queda harto de lo que hizo Víctor. Eh, Trabajamos en 2 variedades, 4 temporadas, en este caso 6 y 5 ensayos. Esto está todo hecho en la zona de la 7ª región. Y aquí, en algunos casos, hicimos aplicaciones únicas y en otros casos hicimos aplicaciones como parte de un raleo químico. En algunos casos, por ejemplo, en plena flora en Gala, fuimos de 1 a 4 litros. ¿Ya? Observamos qué pasaba si aplicábamos 1, 2, 3 y 4 litros. En el caso de Fuji pasamos de 2, 4 y 6 litros. Entonces aquí lo íbamos incrementando. En caída de pétalos tenemos experiencia con 2 y 4 litros. Yo estoy hablando en forma simple, ¿ya? 2 y 4 litros en 1000 litros de agua. 224, 448 ppm. En 8 a 12 milímetros, 112 a 448. ¡Ay! Se cambia, perdón. Y esto es equivalente a 1 a 4 litros por hectárea con 1000 litros de agua. De 2 a 4 en Fuji. Y así, si se fijan, aquí fuimos de 2 a 8 litros por hectárea para ver si es que había un efecto de la concentración en el tiempo de rescate, de 20 a 25 milímetros. ¿Hasta aquí alguien me podría confirmar si se entiende? Si voy muy rápido. Vas bien, Anto. Gracias. Entonces, lo primero es que se tomaron las 4 temporadas y fijaron momentos en los que el raleo había sido en una condición favorable para el raleo, en que las aplicaciones habían sido favorables para el raleo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las condiciones favorables para el raleo? Cuando estamos en una baja producción de carbohidratos. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando tenemos baja radiación solar, o sea, tenemos nubosidad, tenemos altas temperaturas nocturnas y bajas temperaturas de día. Esos son los momentos ideales. Por favor, alguien, si estoy equivocada, me corrige, pero eso es lo que está descrito como condiciones en las que la planta naturalmente va a botar fruta porque hay mayor competencia, porque hay una baja producción de fotoasimilados. Entonces, cuando tenemos días nublados, temperaturas cálidas nocturnas, cálidas nocturnas y frías de día, el raleo es más fácil. Es como cuando uno observa en la zona sur y el lado norte de la planta en una orientación este-oeste, vamos a observar que el lado sur, en algunas condiciones, tiene menos fruta porque se da esto de que tiene un poco más de sombra, un poco más de frío. Entonces, hay una caída que es natural. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí nosotros marcamos en cada temporada, cuando hicimos las aplicaciones, si es que estas aplicaciones fueron hechas en un momento favorable para el raleo o no. Porque como yo les decía adelante, etileno y ACC oxidasas se producen de manera distinta en respuesta al efecto climático. Entonces, por ejemplo, en la primera temporada, las aplicaciones de 4 milímetros se hicieron en condiciones favorables para el raleo. Entonces podría ser que, por ejemplo, acá, en 4 milímetros, la condición no era favorable. Teníamos alta alta radiación, no había nubes, temperaturas adecuadas. Por lo tanto, si yo aplicaba la misma concentración acá que acá, iba a tener una respuesta diferente. Se fijan que acá eran una condición no favorable para el raleo. O sea, la fruta estaba pegada en el árbol, le costaba caer porque había una alta producción de fotosíntesis. La temporada 3 fue una temporada en general desfavorable para el raleo. O sea, aquí había que hacer raleos químicos intensos. Y la temporada 4 teníamos una condición inicial en plena flor y en 4 milímetros ideales para aplicar cualquier raleador en que cualquier raleador pudiera funcionar y una condición desfavorable aquí, raleos más difíciles, había que aumentar las concentraciones y acá nuevamente un periodo favorable. Esto es observacional, no fue definido así desde un inicio. Cuando nosotros montamos los ensayos, después hicimos las revisiones, nos encontramos con esto. Hay años en los que funciona de una manera, años que funciona de otra. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, veamos cómo interfiere el clima en esa respuesta.
¿Hasta ahí me entendieron? ¿Sí? Supongamos. No veo a nadie ya, así Sí, que Anto. voy a suponer. Gracias. Entonces, primero, gala. Esto es cuaja comparado al testigo. ¿Ya? Entonces, suponiendo que el testigo tiene un 100% de cuaja, que tenía en general de 1,3 a 2,4 frutos por centro frutal, ¿qué es lo que se observó? Estas son aplicaciones en plena flor. 2, 4, que no esté, porque yo estoy hablando en dosis y no en concentración, ¿ya? 224 ppm, 448 ppm, que equivalen a 2 y 4 litros con 1000 litros de agua. Y acá lo que hicimos fue evaluar si el break incrementaba o no la eficacia en vez de aplicarlo solo. Después tenemos en 10 milímetros aplicaciones de 150, 224, concentraciones crecientes, ¿ya? Para evaluar su efecto. Y después en 18 milímetros tenemos esto, mira, 2, 3, 4, 6, 4 con break y 6 con break. Lo primero que yo veo aquí, que 6 con break mató rayó todo. Pero si se fijan aquí, 6 sin break es, o sea, aquí break no generó ningún impacto, pero cuando tenemos este tipo de fruto, sí incrementa la eficacia. Lo primero que vemos aquí es que la plena flor es sensible a ACC. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que para frutos de 18 milímetros, acá, son necesarias altas concentraciones. Si ustedes se fijan aquí, el 448 o los 4 litros que aplicamos en plena flor no fueron muy efectivos en 18 milímetros. En 18 milímetros tendríamos que incrementar la concentración para obtener un resultado similar a la flor. Ya, eso es importante. En etapas tardías, el adyuvante mejora la eficacia. 4,48 sin break, 4,48 con break en el mismo año. Lo segundo, en Gala, la aplicación de rescate, que es la de 25 milímetros, son 2 temporadas. Esta es la cuaja comparada con el testigo, lo mismo. Y aquí ya integramos la variable climática. En verde está cuando se aplicó en condiciones favorables para el raleo y en rojo cuando se aplicó en condiciones desfavorables. Lo mismo acá. ¿Qué dice aquí? Esto está aplicado en 25 milímetros. Ya aquí no tenemos la variable de momento de aplicación. Y tenemos 2, 4, 6 litros en un año de favorable para el raleo, perdón, y 6 litros en una condición desfavorable para el raleo. 8 litros. 4 con break. En una condición desfavorable para el raleo, no podíamos esperar mucho en una condición de rescate. Si se fijan, incluso incrementando la dosis es similar, la concentración es. Y si le agrego break a los 4,48, perdón, tampoco llego a los valores que tengo con 6 y con 8. Pero en una condición favorable para el raleo, o sea, cuando tenemos nubosidad, temperaturas nocturnas cálidas y temperaturas diurnas frías, en condiciones favorables, fíjense lo que pasó con break, perdón, con 4,48 con break. Aquí vemos al tiro que hay una mejor respuesta, con 5 litros y con 6 litros. No hay mucha diferencia entre los tres, por lo tanto yo diría que en una condición favorable para el raleo, con 4 litros andaríamos bien sumándole el break. Pero si estamos en una condición desfavorable, tenemos que incrementar la dosis, la concentración. Acá tenemos una condición desfavorable con 672 más break. Se fijan que aquí tengo 4,48 más break en desfavorable y aquí, ups, aumento a 6,72. O sea, sí tengo un salto acá. Pero es otro año, otra condición. Y acá tenemos con aceite. ¿Qué pasa con el aceite en condiciones desfavorables? No aportó mucho. Y el Etrel es esta respuesta de acá en condición favorable. Lo primero que podríamos ver es que 672 ppm es efectivo en ambas condiciones. Lo segundo es que para bajas concentraciones puede ser necesario el coadyuvante y el adyuvante es mejora la eficacia en comparación al aceite. Y lo último es que se observó un sobrerraleo en ambas condiciones sobre los 560 ppm más break. O sea, el break yo lo usaría hasta los 448 en una condición de rescate.
Esto es Fuji, los dos anteriores eran Gala, esto es Fuji. Acá tenemos aplicaciones en plena flor de 2 a 6 litros por hectárea. En plena flor en una Fuji. En una, bueno, perdón, en 4 milímetros tenemos 2 y 4. En 10 milímetros tenemos 2, 3, 4 y 4. Es que esto es otra temporada, una temporada y otra. Y acá tenemos 18 milímetros con 3, 4, 4 y 6, temporadas diferentes. Lo primero, en rojo, de condiciones desfavorables para el, o sea, días muy soleados. Vuelvo a lo mismo porque lo quiero recalcar. Condiciones desfavorables para el raleo, donde es difícil ralear. Cuando estamos en la plena flor y tenemos días soleados, la planta está trabajando full, necesitamos 6,72 más break. Así fue la respuesta. Con 2, con 4 no obtuvimos ninguna respuesta. Cuando estamos en los 4 milímetros en condiciones favorables para el raleo, 2 y 4 anduvieron perfecto. Estoy hablando de etapas tempranas. Esto estoy hablando de que nos estamos quedando con el 42% de la fruta. O sea, aquí podríamos tener un muy buen efecto para las decisiones de raleo manual o las aplicaciones que vienen en la siguiente. Después tenemos en 10 milímetros 2, 3, 4 y 4. Fíjense aquí, en una condición favorable nos quedamos con el 1%. En una condición desfavorable nos quedamos con toda la fruta. 4 no fue eficaz. Por eso es que es tan importante tener en cuenta las condiciones climáticas. Cada huerto tiene una historia diferente y hay que evaluar la aplicación en función de todas las variables que tengamos. Y en 18 milímetros, en una condición desfavorable, 6 litros de Fuji, de Axi, redujo a 1,83, o sea, solo un 17%. No tengo la condición favorable porque el clima no se ha dado en esa condición. Ya no es algo que podamos manejar. Esto fue observacional. Entonces, lo primero es que en plena flor, 6 litros o 672 litros ppm, perdón, más break fue efectivo. En 10 milímetros, 4,48, perdón, en 10 milímetros, claro, 4,48 en condiciones favorables fue muy eficaz. Y que a 18 milímetros tenemos que incrementar la concentración. Y como rescate en Fuji, si nosotros llegamos al momento de la aplicación de rescate con mucha fruta, ¿qué opción tenemos? Por ejemplo, en una condición desfavorable va a ser muy difícil. Ese es como el primer resumen. Tenemos que incrementar mucho la concentración. Estamos llegando aquí a 8 litros, incluso en una condición desfavorable, sin ser efectivo. Pero en una condición favorable, podríamos estar trabajando con 4 o con 6 más break. O sea, digo, con días nublados, con temperaturas de día bajas, 4 y 6 litros. Estoy hablando de uno mira el clima o el tiempo, perdón, y mira para adelante y ve los 3, 4, 5 días posteriores a la aplicación. Si vienen días nublados, si vienen días fríos, es ideal la aplicación de Axi. Pero si vienen días soleados, yo creo que hay que mirar bien la expectativa que buscamos de la aplicación. Y acá, sí, ya estoy con el tiempo casi justo, acá tenemos como últimas láminas un resumen. ¿Qué es lo que observamos? Que en Gala, por ejemplo, muchas veces encontramos respuestas de 2 a 4 litros, pero en Fuji estamos con 4 a 6, incluso más break. En esta época de caída de pétalo a 8 a 12, en general, tenemos que estar aplicando mínimo 448 ppm, que son equivalentes a 4 litros, 1000 litros de agua. Hay que pensar también que obviamente cada campo tiene su manejo. Si vamos a aplicar los 2/3 superiores, por ejemplo, lo importante es mantener la concentración en el volumen de agua. Si vamos a mojar con 1000 o con 700 en la parte a los 2/3 superiores, tenemos que mantener la concentración del producto, en este caso 400 cc por 100 litros de agua. Y en Fuji tenemos que pensar en utilizar una concentración mayor. Y ya definitivamente para sobre los 14 milímetros tenemos que pensar en concentraciones más altas. Así que por eso yo es que siempre pienso que esta es una muy buena oportunidad de aplicar Axi.
y luego, bueno, meterlo en el programa dentro de las etapas intermedias y ya luego, si no tenemos nada que hacer en 25 milímetros, eh, tenemos una herramienta que podría ser utilizada. Lo primero es que Fuji requiere concentraciones más altas que Gala. El adyuvante mejora el efecto de ACC más que el aceite. En algunos casos se recomienda con y Nentosil. Y ACC efectivo, es efectivo en todos los momentos de aplicación, particularmente con efecto rescate cuando es aplicado entre 18 y 25 milímetros. Bueno, y también me quería, solo un punto. Aquí hay un momento en que hay una alta sensibilidad a los raleadores porque tenemos un momento de alta demanda de carbohidratos. Por lo tanto, este también es un momento muy efectivo para aplicar entre 12 y 18 milímetros, solamente porque la planta está funcionando a full, la maquinaria. Y esta es una propuesta, bueno, es un mitomo, donde nosotros incorporamos el Axid entre la plena flor, la caída de pétalos. En Gala podemos continuar con los programas de Silex, pensando sobre todo en la división celular, en el tamaño del fruto. Y luego, si necesitamos, podemos volver a entrar con Axid o utilizarlo en este momento si no lo utilizamos antes. Y en Fuji estamos con concentraciones más altas, temprano. Luego, podría ser interesante aplicar por acá el Axid y continuar con el Silex. Siempre el Silex pensando también en la división celular. Silex no lo podemos dejar de lado porque una de sus funciones es, como citoquinina, es la división celular. Y luego tenemos el Axid también como una posibilidad en una aplicación tardía. Esta es la etiqueta. El producto está actualmente disponible a través de Martínez y Valdivieso. Y si ustedes se fijan aquí, para manzano tenemos raleo de flores y raleo de frutos, raleo de flores en plena flor y raleo de frutos desde 4 milímetros hasta los 25. Y como comentario alternativo tenemos etiqueta para ciruelo en raleo de flores y frutos, ciruelo europeo también en raleo de flores y frutos, duraznero nectarín y uva de mesa para desarrollo de color. El producto ya está siendo utilizado, ya estamos trabajando eh, en superficies grandes y estamos monitoreando todas las respuestas que estamos teniendo. Así que yo ahí dejo mi correo. Eh, los representantes de venta están eh, disponibles. Un poco para recordar, estábamos viendo la G4+7, ¿no es cierto? Vimos un poco el tema del RACET, un poco de la cuaja entera, ¿no es cierto? La partenocarpia. Ahí le estaba mostrando el cuadro, digamos, que indicaba un poco el efecto raleador, ¿no es cierto? Aquí también se ve un poco el efecto raleador, ahí está el control, ahí se habla de fructificación efectiva, ¿no es cierto? Tiene menos fructificación efectiva, ¿no es cierto? Eh, Aquí tenemos otro caso, según los días de aplicación, ¿no es cierto? Y la dosis, eh, también hay una ganancia, digamos, en cuanto a calibre, ¿ya? Respecto al testigo, ¿ya? Insisto, varía mucho según la dosis y la época. Y este cuadro lo coloqueamos como para finalizar el tema de las gibberelinas en el sentido de que este ensayo se aplicó en cinco veces, digamos. Este fue hecho por Karen Teron, una investigadora sudafricana también bien reconocida, ¿no es cierto? Se hizo en Eclipse Red, que es la Sundowner, es la hermana melliza, digamos, de la Pink Lady, ¿ya? Eh, y como pueden ver, todos los tratamientos a distintas concentraciones, digamos, ya sea de AG4+7 o de AG3 o de la mezcla, sirven ya sea para aumentar, digamos, el crecimiento, ¿no es cierto? Y, digamos, la proporción, digamos, del puntero respecto al resto de la planta, ¿ya? Todo eso en comparación con un control. Entonces, las gibrelinas por lo general son muy, muy buenas, digamos, en este sentido en plantaciones nuevas, considerando que en este nuevo renacer de las manzanas se está, se está haciendo mucho recambio, mucha plantación nueva, digamos, es una muy buena alternativa. ¿Mm? Y ahora nos vamos a lo contrario, al peróxido de calcio, ¿no es cierto? Que es la antigibrelina de la cual vamos a conversar hoy día. Bueno, reductora del crecimiento, ¿no es cierto?
Esto es un poco, a modo general, lo que hace. ¿Eh? Interrumpe la transformación desde la AG20, que es una forma no activa que evita que se transforme en AG1. ¿Ya? Entonces puede bajar también los niveles de etileno, reduciendo la abscisión de frutos, cosa que en la época de raleo puede tener un efecto negativo, digamos, ya que va a disminuir la eficacia del raleo, pero puede tener efectos positivos cuando uno quiere, digamos, retener fruta. De hecho, este mismo producto también en cerezos, por ejemplo, se ha notado mucho estas últimas temporadas de pasma alta, en que huerto, el año pasado, de hecho, un huerto de Regina, que fue una de las variedades que más sufrió, digamos, pasma, huertos de Regina en los cuales se aplicó Retain, el nivel de producción fue mucho más alto. Entonces, volviendo a los manzanos, el control vegetativo, ¿en qué nos va a servir? En la reducción de jornada hombre, ya sea en la poda invernal del año siguiente a la aplicación, digamos, y en la poda primaveral o de brote de la misma temporada, ¿ya? Y por lo mismo, por tener un árbol mucho más, digamos, con radiación directa, va a favorecer el color de cubrimiento, ¿ya? Uno de los factores, digamos, para que la fruta tome color es la radiación, ¿ya? Hay que tener algo bastante en cuenta, que el control del crecimiento no es necesariamente lineal con la concentración de la mm, digamos, del programa de peroxidino y calcio que se haga en la temporada, ¿ya? Y en general se hacen 2 a 4 aplicaciones a intervalos de día 21 días. También ahí uno va viendo si es que el verde va creciendo a mayor tasa, menor tasa, digamos, ¿no es cierto? Eh, para ir definiendo un poco cuándo y a cuánto aplicar, ¿ya? Las dosis están ahí indicadas. Hoy en día hay un producto, digamos, comercial en el mercado, pero se están haciendo, digamos, otros productos que yo creo que luego van a salir al mercado y con bastante buenos resultados. Hay una foto en que claramente se ve el efecto, ¿no es cierto? La foto de la mano izquierda, ¿ya? Ahí el acorte de entrenudo claramente se ve cuando uno aplica regalo, ¿no es cierto? Respecto a un testigo. Les quise mostrar un ensayo que fue hecho por don Oscar Carrasco junto a Luis Espíndola, dos de los speakers de este curso, ¿no es cierto? El año 2021, en los cuales con todas las dosis comerciales de este Prohexadeno de calcio se hizo en una de 2 aplicaciones con resultados claramente diferenciados del testigo en cuanto a largo de brote, ¿ya? Se mantuvo durante toda la temporada muy bien parejo, digamos, la diferenciación. ¿Mm? Ahí se puede ver los mismos resultados en cuanto a gráficos. ¿Mm? Y ahí el largo final de los brotes. ¿Mm? Claramente hay diferenciación, ¿no es cierto? Aquí hay una diferenciación también en lo que es la intensidad de color, lo que les comentaba anteriormente, ¿cierto? Ahí está el color de cubrimiento, también bien diferenciado el testigo. Y aquí, eh, digamos, uno pensaría que al no crecer tanto los brotes, la distribución de calcio, digamos, en el árbol podría ir un poco más hacia la fruta, ¿no es cierto? Se sabe que el, el calcio que uno pueda incorporar al sistema siempre va a estar en una competencia, digamos, entre el crecimiento del brote, ¿no es cierto? Y el crecimiento del fruto, de los cuales, si el brote es vigoroso, siempre va a ganar en cuanto a la atracción de calcio, digamos, hacia el ápice, ¿ya? Entonces uno pensaría que con esta disminución del largo del brote se iría todo al calcio, pero aquí se demuestra que no necesariamente es así, ¿ya? Este cuadro lo quise mostrar porque hay distintas, digamos, asociaciones entre, ya sea en este caso principalmente el calcio, el bitter pit, y relacionado con las distintas aplicaciones de hormonas según distintas dosis y distintas ocasiones. Ahí están digamos, los estudios de cada caso.
ahí se ve el efecto. Si se aplica esta hormona, digamos, esta fue digamos, lo que se estaba buscando, ese fue el efecto. Y ese fue el cultivar. Es un cuadro bien didáctico, digamos, y en los cuales se puede uno un poco ir guiando. Aquí, por ejemplo, está el prohexidano de calcio, justamente, en que también se confirma que no siempre el bitter pit va a ser, digamos, menor en la fruta de los huertos que se aplica el prohexadione, ¿eh? Por aquí está también el tema del el ensayo en auxina, que les habíamos mostrado anteriormente. Este, ¿ya? En cuanto a retorno floral, claramente es una muy buena alternativa, digamos, disminuyendo el vigor, ¿no es cierto? Y formando más centros frutales. ¿M? El prohexeno de calcio. Estos cuadritos son gentileza de la gente de BASF Chile, digamos, en los cuales les quiero un poco hablar de las aplicaciones de prohexadiones, las pruebas que se están haciendo con dron, que hoy en día es una alternativa, digamos, bastante viable, y muy eficiente, digamos, que todavía se está estudiando, todavía no salen etiquetas, ni mucho menos para hacerlo, digamos, pero hay muy buenos resultados, ¿ya? En este ensayo se hicieron aplicaciones a dosis comerciales, ya sea solo con nebulizadora o nebulizadora con dron, y esos son los resultados, digamos, esto digamos, a finales de temporada, digamos. Y claramente los mejores resultados fueron con la mezcla de nebulizadora con dron. Siempre a dosis por hectárea, no por hectolitro. Y este también fue otro cuadro de otro estudio de la gente de BASF. Me parece que lo hizo con gente de Copefruti, con DOL, y que aquí incluso pusieron dos aplicaciones solo con dron y también con muy buenos resultados. Les insisto, esto todavía se está, digamos, probando con muy buena expectativa, pero siempre hay que tener en cuenta la aplicación, la dosis por hectárea. Pasamos al etileno, eh, la única hormona en forma gaseosa que se sintetiza en todas las células, digamos, y su síntesis depende de la actividad respiratoria de la planta, ¿no es cierto? De la temperatura y del nivel de auxina de los tejidos, ¿ya? Y su translocación es vía difusión, ¿ya? Está muy asociado, como se sabe, en el proceso de madurez, en el proceso de abscisión, algo nos comentó ahí también Antonieta, ¿no es cierto? Y también en el proceso de retardo de crecimiento de la planta. Son los principales promotores, está el ETFON y aquí ya también les comenté el ACC. Y los principales inhibidores son la ABG o aminoetoxivinilglicina y el 1-MSP, que tiene dos formas comerciales, digamos, una que se aplica en campo y otra que se aplica en post cosecha, en las cámaras. El ETFON se tiene estos antecedentes, ¿no es cierto? Se ocupa mucho para anticipo y uniformidad de cosecha, pero con los problemas de reducción de firmeza de pulpa, ¿no es cierto? Con lo cual se reduce claramente el potencial de guarda de post cosecha, ¿no es cierto? Hay un aumento de color de cubrimiento, pero también asociado a un color de amarillez en el color de fondo, lo que hoy claramente hoy en día no es tan deseado, ¿no es cierto? Y también puede afectar la disminución de calibre, ya que se acorta el periodo entre plena flor y cosecha, que es un periodo que genéticamente está más o menos digamos, predestinado por cada variedad. Está ese factor y el factor ambiental como para la definición de los días entre plena flor y cosecha. Bueno, también si se aplica en precosecha, digamos, claramente hay una estimulación de la caída de fruto, ¿ya? Se puede ocupar entre 4 y una semana antes de cosecha. Y bueno, también se considera que solo los 25 grados aumenta su efecto, por lo que bajo las condiciones, digamos, climáticas de Chile en la época de cosecha, la gran mayoría de las variedades van a estar propensas a ese nivel de temperatura, entonces eh, hay que tener mucho cuidado. Ahí tenemos un estudio en Brasil, digamos,
en los cuales claramente se puede ver una disminución del peso de fruto respecto a un testigo, ¿no es cierto? Y claro, aquí se ve en un principio una coloración verde eh, igual o menos al testigo, ya que, como se comentaba, pasa a un color de fondo más amarillo bastante rápido. Ahora nos vamos a los, digamos, inhibidores de síntesis de etileno. Está la aminotoxinilglicina, la ABG, ¿cierto? Que es un aminoácido natural inhibidor de la biosíntesis, bloqueando la enzima ACC sintasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que provoca? Un retardo en madurez, un aumento en la firmeza, digamos, una tasa de caída mucho más lenta, una disminución de la caída de cosecha. Aquí hace los efectos similares a lo que en su momento les comenté del NA, ¿no es cierto? Provoca una disminución de las partiduras, muy asociada, digamos, sobre todo en variedades como Gala, eh, asociada a la madurez, ¿no es cierto? Entonces va muy de la mano con esto. Por lo mismo tiene un mayor potencial de almacenaje la fruta que aplicado en AG, ¿ya? Y también produce un aumento de frutificación efectiva cuando es aplicado temprano en la temporada, cosa que en manzano no se hace, digamos, pero tenemos la experiencia también de la cereza, ¿no es cierto? En algunas variedades autoinfértiles. Por otro lado tenemos el 1-MSP, que es un compuesto sintético que, entre comillas, imita el etileno, se unen los receptores de etileno, impidiendo la unión de la hormona E. Ahora los efectos son similares al Retain y tenemos la formulación, digamos, post cosecha, digamos, que se aplican en las cámaras, que también partió siendo una alternativa, digamos, en su momento a la... Bah, se me olvidó el nombre que se aplicaba digamos, en cámaras, pero que era muy aplicado para Granny y para Pacams, que disminuía el escaldado superficial, ¿no? Ahora, estos dos productos tienen diferentes dosis, épocas de aplicación, parámetros. Los parámetros de aplicación son más o menos los mismos. Y aquí lo que quise mostrar un poco es, digamos, eh, las dosis que varían entre ellos, según sus concentraciones, ¿no es cierto? Aquí puse la dosis estándar que se ocupa, pero hoy en día también se está probando mucho, haciendo ensayos, ya sea a pequeña o gran escala, digamos, para buscar el mejor efecto, digamos, de este ABG. Ya sea, esto se habla comúnmente en el ambiente, se habla de una bolsa, esto es media bolsa y esto puede ser, llegar a ser un cuarto de bolsa, ¿ya? Y con esta versatilidad también de días de aplicación antes de cosecha. Partimos desde un mes antes hasta una semana antes. ¿Ya? El 1-MSP, ahí está también la variabilidad de dosis y un poco más acotado digamos, la época de aplicación, pero que también puede ser desde un día antes a 7 días antes de cosecha. Los dos se rigen un poco a los niveles de degradación de almidón que se va presentando, digamos, en la madurez, ¿ya? Eh, y se ha visto más que las aplicaciones de ABG tienen que ir asociadas ya sea a la misma aplicación o dentro del mismo periodo con aplicaciones de NA. ¿Ya? No así el 1-MSP, que por una situación que se aplica más encima de la cosecha, ¿no es cierto? No es tan necesario. Entonces, a continuación les voy a mostrar un ensayo que hicimos, ¿ya? Aquí no quiero decir ni que uno es mejor ni que otro es peor, sino que son distintas formas de actuar y que se han mostrado distintos, digamos, efectos, ¿ya? Tanto positivos como no tanto, digamos, al ser aplicado ya sea el ABG mucho antes o el 1-MSP muy encima de la cosecha, ¿ya? Y por eso obviamente hay que seguir trabajando con ello, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el caso del color de cubrimiento. Aquí son el TH es el 1-MSP y estos son 13 dosis y época de aplicación distintas del ABG. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el color de cubrimiento, por lo general, a la época de cosecha fue bastante similar, digamos.
¿ya? Hay una pequeña diferencia a favor del 1MSP. Recuerden que cada caso es particular. Va a depender también de la genética de la variedad a la cual se aplica, ¿no es cierto? Las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. A las condiciones de cuando se aplicó depende de múltiples factores. Aquí, por ejemplo, lo que se puede ver es la evolución de color de fondo, ¿no es cierto? La escala de 1 a 5. Ahí está la escala, ¿no es cierto? En que, por una cuestión que ya este 1MSP se aplicó, quizás un poco ya gatillado, lo que es la madurez, ¿ya? Y por eso se da un poco que las aplicaciones en distintos estados de las aplicaciones de AEG en distintos estados, desde un mes antes, digamos, fueron capaces, digamos, de, de controlar el color de fondo un pelito mejor que el TH. Ahora, este número tampoco es malo. ¿Mm? En cuanto a la evolución de los sólidos solubles, por lo mismo, aquí también se ve que el TH, digamos, el 1MSP, sólidos solubles estaban un poco más expresados respecto de los tratamientos con ABG, ¿ya? En cuanto a firmeza de pulpa, que esto es súper importante, ¿no es cierto? No se ve ninguna diferencia, ¿ya? En ese sentido, estos dos productos son muy, muy, muy buenos, ¿ya? Y la evolución del índice de degradación del almidón, muy importante para lo que es la guarda, ¿no es cierto? Se ve que particularmente un tratamiento presentó los mejores resultados, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como les digo, es muy, muy importante conocer cuánto se aplica, lo que se aplica, cuándo se aplica y dónde se aplica, en qué variedad, qué clon, qué condiciones. Y este es un cuadro final, digamos, ya la cosecha propiamente tal, ahí están los distintos índices. En general no hay ninguna variación demasiado grande, digamos. Y lo que también quería comentarle un poco era esto, los bien cosechados en el primer y segundo floreo. Generalmente estos productos, principalmente mientras más cerca se van aplicando a la cosecha, no van a controlar la madurez tan fuerte, digamos, a la fruta que venga, entre comillas, lista para el primer floreo. Se sabe que los distintos frutos dentro de un árbol van a tener distintas edades, distintos días desde plena flor, lo que claramente en temporadas de floraciones más largas se acentúa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un tratamiento una semana antes o 2 semanas antes de plena flor, o sea, antes de cosecha, perdón, claramente van a haber frutos que ya tienen gatillado su proceso de madurez y de coloración. Entonces, estos productos no van a ser capaces de frenar su avance de madurez. Quizás claramente lo van a ralentizar, lo que va a ser muy bueno, pero no lo va a detener. Entonces, quizás a veces esto de hacer estos tratamientos para esperar y después hacer un barrido una sola pasada, no siempre pasa por eso, ¿ya? Eh, entonces, en muchas ocasiones hay que tener en cuenta que estos productos están enfocados más hacia la fruta de la segunda pasada, del segundo floreo, ¿ya? Para que ese segundo floreo tenga menos fruta sobremadura, menos fruta con color amarillo, menos fruta partida y que tenga un mayor potencial de post cosecha. Pasamos al ácido abscísico, hormona que en general no se ocupa mucho en pomacia. Eh, Puede ser una alternativa de raleo, pero su costo está muy alejado de lo que se maneja en pomacia, ¿ya? Así que, de todas formas, se los quise, digamos, conversar. Ahí está por donde se sintetiza principalmente, su forma de translocación y sus funciones principales, control de dormancia, ¿no es cierto? Que está mucho más, o sea, no es que no esté estudiando espumacia, pero nosotros lo asociamos mucho más a lo que es cereza, ¿no es cierto? También está muy asociado al control del nivel hídrico del árbol, ¿ya? Se sabe que ante estrés, sobre todo de verano, las cantidades de ácido van subiendo
a medida que la planta se va estresando, ¿no es cierto? Promotor de abscisión de hojas y frutos, esto lo puse ahí en interrogación por el tema de lo que hace el control de NA, digamos, en la zona de abscisión de los frutos, en los cuales controla mucho este ácido abscísico, ¿ya? Y bueno, por lo mismo, este control del nivel hídrico va muy asociado a la defensa del arroz ante condiciones de estrés. Y entonces, a nivel comercial, tenemos el ácido abscísico, pero que, insisto, en pomacia no se ocupa mucho. Y por último, puse ahí en ese círculo las nuevas hormonas vegetales, entre comillas, ¿no es cierto? Y, a ver, no tengo tantas láminas para mostrar, digamos, en cuanto a esto, pero sí la experiencia hemos podido recopilar, digamos. En cuanto al ácido jasmónico, eh, bueno, como le dije, ya hay un producto comercial, digamos, que se está promocionando para desarrollo de color, eh, con yo creo que buenos resultados, pero pues hay que seguir probándolo, claramente, eh, pero puede ser una muy buena alternativa, ¿no es cierto? En cuanto al ácido salicílico, muy asociado a, digamos, eh, control de estrés. Hay que seguir estudiando. Yo mucha experiencia en pomacia no tengo, digamos, pero sí en otras especies lo hay, ¿no es cierto? Entonces yo creo que perfectamente se puede eh, traspasar, digamos, esa experiencia y hacer algo, digamos, de estudio en pomacia. Los racinosteroides, ¿no es cierto? También hay bastantes productos, ya sea eh, que, que que están declarados como brasinosteroides o que van por la ruta de generación de brasinosteroides, que se sabe que es una hormona que potencia, digamos, a cualquiera de estas otras hormonas según en la época que se aplique y en la época de dominancia de cada una de estas hormonas. Si, por ejemplo, se inicio de temporada se aplica un brasinosteroide, va digamos, a exacerbar, digamos, los efectos de estas tres hormonas, o si es más cercano a cosecha, pues exacerbar el efecto o disminuir el efecto, digamos, si es que se tira un antietileno. Eso es lo que hay que seguir estudiando, ¿ya? Pero han habido experiencias bastante prometedoras también. Y las poliaminas, las checolactonas, yo personalmente tampoco tengo muchas experiencias, pero también queremos desarrollar, digamos, eh, estudios sobre esto. Entonces, a lo que iba un poco esta lámina es que hay mucho todavía por estudiar, ¿ya? Y se le puede sacar mucho provecho a este tipo de hormonas nuevas. Entonces, para concluir, puedo comentarles que los PIR son muy importantes en la formación y la producción de los manzanos, ¿no es cierto? Formación de los huertos y producción año a año, ¿no es cierto? Muchos factores inciden en el correcto funcionamiento. Esto quiero ser majadero porque ningún producto es milagroso. Eso hay que tenerlo más que claro. Y sobre todo en estos PIR, que si se aplican bien, pueden funcionar muy bien, pero cualquier mínimo error puede o no funcionar o incluso ser perjudicial. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, tampoco tenerles miedo, sino que hay que ver caso a caso, año a año, insisto, los múltiples factores que pueden incidir, ¿ya? Otra cosa que es bien importante que yo cada vez considero más, tanto viendo los manzanos como también en cerezos que veo un poco yo, es no abusar de ellos, sobre todo de las hormonas duras, ¿eh? En condiciones de estrés, ya sean ambientales o propios de las plantas, digamos, tirar de repente una batería de distintas hormonas duras, de distintas dosis, pueden incluso provocar efectos contrarios, digamos, a lo que uno busca, ¿ya? Eh, en una de esas, aplicar productos que van por la vía o pueden generar naturalmente tal o cual hormona, a veces puede llegar a ser un poquito más beneficioso.
que aplicar la hormona dura, ¿ya? Y por último, tenemos, como les digo, mucho que estudiar y aprender todavía, tanto la hormona antigua como nueva, digamos, eh, porque claramente, a pesar que se sabe de mucho, sobre todo en pomacia, todavía hay mucho paño que cortar, también considerando que están saliendo nuevas variedades. eh, Hoy en día hay muchísimas variedades a nivel mundial, digamos, que son variedades nuevas, no son clones mejorados de variedades antiguas. Entonces, cada una de ellas tiene sus propias formas de reaccionar ante estos reguladores de crecimiento. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado, pero también bastante curiosidad. Hay que ser bien curioso aquí y ensayar, ensayar, ensayar. Yo le insto de nuevo a probar en sus condiciones, en sus huertos, eh, porque no hay nada mejor que la experiencia de cada uno de nosotros en el manejo de este tipo de hormonas para después tener una opinión, digamos, clara y válida en cuanto a su funcionamiento. Eso es un poco lo que les podría compartir, digamos, en cuanto a mi experiencia. Muchísimas gracias. ¿Se fue la Lili? Aquí estoy, José. Sí, mira, hay unas preguntas Hay dos preguntas. Cristian, consulta. ¿Qué opina del anillado con motosierra para control de vigor? Y una buena alternativa en el sentido de que es mucho más focalizado al árbol que se necesita, ¿no es cierto? Hacer el control. eh, y obviamente es tratar de hacerlo de forma tal que que permita el paso de igual de savia al sistema, digamos, que este medias lunas, ¿no es cierto? Eh, y claro, la intensidad de la entrada de la motosierra al eje, al tronco, va a influir, digamos, en el nivel de control de vigor. ¿Ya? Y eso también va a ir mucho de la mano del vigor que tenga el árbol. O sea, si un árbol muy vigoroso, meter la motosierra un poquito nomás no va a influir mucho, porque ahí lo que va a determinar, digamos, el mayor o menor control de vigor va a ser el tiempo en que se demore en encallar esa herida. ¿Ya? Pero una muy buena alternativa. Y la segunda pregunta, Ricardo, cuánto puede influir en el funcionamiento de las fitohormonas el pH del agua? Eh, es influyente. Es influyente. Como todo agroquímico, ojalá tener más pH neutro a ácido, ¿no es cierto? Pero también hay alternativas, digamos, que se pueda regular el pH, también con productos reguladores de pH. Pero es un punto a considerar, digamos, al leer la etiqueta, eh, se debe tomar en cuenta ese factor. Y si tiene un pH un poquito más alto, ¿no? Y, y bueno, ojalá que también parte importante del efecto de los fitorreguladores y ojalá aplicarlo solo, no en mezcla con fitosanitarios, justamente en parte porque los pH se modifican, digamos, eh, si la cazuela es cada vez más grande en el estanque. ¿Ah? Así que también
ojalá aplicarlo solo. Súper, perfecto. Bueno, gracias José por la presentación, por la clase. Muchas gracias también Antonia por acompañarnos el día de hoy. Quisiera agradecer también a Valeria que nos acompañó en la clase 3, a Luis Espíndola que estuvo en la clase 4 y por supuesto a Óscar Carrasco. También a todos los que participaron y asistieron en todas las clases. En cada una recibimos una gran convocatoria y estamos muy felices que nos puedan acompañar en cada paso. Nos vemos, los dejo invitados para los próximos cursos 2026 del curso Mundo Agro Capacita. Buenas noches y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, José. Muchas gracias. Chao, Antonieta, que estés bien. San José, igualmente.